como quien dice, y en esa siguiente ronda pues ya veríamos cómo estamos cumpliendo y cómo estamos efectuando las cosas de manera correcta. En este punto iba a venir mi compañero Sergio Hernández, que es especialista en desarrollo y en programación web, es quien ha desarrollado diferentes proyectos de este tipo, incluso tienen una aplicación propia que luego les pasaré para que ustedes la puedan descargar y hacer pruebas con ella, sobre todo los que sean profesionales independientes y autónomos. Está preparado precisamente para esa agilidad a través del teléfono para gestionar, ¿no? Es una aplicación que está en prueba. Hubiera deseado que él estuviera llamado, ha tenido un problema personal y no podrá estar hoy con nosotros, pero sí presentación, yo intentaré, con lo que él ha puesto, pues explicarles a ustedes esos puntos de esta herramienta digital, porque no solo tenemos que hablar de temas, vamos a decirlo así, sino también que ustedes vean algo tangible de lo que nos viene a partir de ahora. Bien, vamos a comenzar. Si consigo pasar. Hablar de lo que decíamos, el primer punto, la importancia de la seguridad digital en el sector empresarial. Han hecho una introducción muy buena, tanto Juan Carlos como José en Tenerife, donde han dicho que la transformación digital es algo importantísimo y que la seguridad tecnológica, la seguridad informática, el área de ciberseguridad va encausada a este desarrollo del sector empresarial. No lo podemos perder de vista. Si nos analizamos, vemos que en los últimos años el avance de las herramientas tecnológicas y las herramientas digitales que estamos utilizando es constante. Es más, podríamos decir que el crecimiento de las herramientas tecnológicas o del uso de las herramientas tecnológicas es así y la adaptabilidad de las personas es así. O sea, la adaptabilidad de las personas está un pasito por detrás a las herramientas que están llegando. De ahí la importancia siempre de formarse, de reciclar conocimiento. Y ahí es donde vamos a ahondar ahora para hablar un poquito de lo que es la seguridad digital en el sector empresarial. Y empezamos por la sociedad. Empezamos por la base. Todas las personas, todas y todos somos la sociedad. Y cada vez estamos más digitalizados. Si yo les dijera a ustedes ahora mismo que cogieran su terminal móvil, me gustaría ver el terminal móvil de cada una de las personas que está aquí. Seguro que encontraría muchísimas cosas. Pero encontraría muchísimas cosas de la vida personal y de la vida profesional. En un momento dado, con el uso que hacemos de las herramientas digitales, nos cuesta separar. Nos cuesta separar la parte personal de la profesional, porque con el mismo aparato, y hago así porque los móviles están sustituyendo rápidamente a los ordenadores, porque hacemos muchísimas operaciones desde ahí, nos hacen incluso cometer errores ingenuamente. De ahí, y empiezo ya a enlazarles con la seguridad de la información. Y realizamos un uso constante, habitual, continuo de herramientas digitales. Vamos a empezar por el básico, correo electrónico. Mensajes de SMS ya casi nadie utiliza. Todos son aplicaciones de mensajería instantánea, sea WhatsApp, Signal, Telegram, el que quieran utilizar. Videollamadas. Documentos. Modificación de documentos. Envío de modificación de documentos. Documentos personales y documentos profesionales. Y ahí entramos ya en un problema. Ahí tenemos que ahondar en la seguridad de la información que estamos tratando a nivel profesional. A nivel de empresas, pasamos de sociedad a empresas. También tenemos un sector empresarial digitalizado y cada vez más digitalizado. Pero ya no solo que haga uso de herramientas digitales, sino que además tiene dependencia de esas herramientas digitales. Todos trabajamos ya a través de correo electrónico. Es extraño ver a alguien que no trabaja a través de correo electrónico. Ya no nos gusta desplazarnos, ya estamos eliminando hasta llamar por teléfono, correo electrónico o videollamada. Nos hacemos una reunión, sobre todo después del COVID. Nos acostumbramos a trabajar en equipo, que está muy bien, a trabajar en red, que está muy bien, y a trabajar a través de los medios digitales. Y a partir de ahí, con esa dependencia, con esa gestión de procesos que realizamos utilizando medios digitales, vuelve el peligro. ¿Qué movimiento hacemos de la información a través de medios digitales? ¿Qué nos enviamos? Estamos en una reunión. Ah, espera, que te lo mando. Por aquí no, mira, te lo mando por WhatsApp mismo. ¿Le suena eso? ¿Le suena enviarse documentación? Y la sensibilidad de esa documentación. Y lo que ponemos en ese documento. ¿Lo enviamos cifrado? No lo sé. Eso sabrán ustedes. Pero lo recomendable es enviar esos archivos cifrados.
Una de las medidas. Fíjense que entramos, sociedad digitalizada, utilizamos un montón de herramientas digitales y tecnologías, pasamos a la empresa, hacemos lo mismo, al final tenemos un compendio. Tenemos una sinergia, empresa y sociedad. Al final hacemos un uso terrible de medios digitales. ¿Cómo podemos ponerle un orden? A través de la legalidad, a través de normativas. ¿Qué ha pasado? Que las normativas actuales pues cada vez son un puntito más exigentes. Cada vez son un poquito más reiterativas en, oye, ten cuidado con esto. Oye, tienes que tomar estas medidas. Podemos hablar de diferentes medidas, pero todas contribuyen, y lo veremos después, a la base total, que es la de la seguridad de la información. Y eso afecta a empresas públicas y a empresas privadas. Si hablamos de la empresa pública, de comillas, entidades públicas, tenemos, por ejemplo, el Esquema Nacional de Seguridad, que cada vez hace más hincapié en la seguridad de la información dentro de las entidades públicas y lo que hacen con esta información. Pero cuidado, eso no nos exime a nosotros como empresa, como profesionales de, a mí no me obliga. Cuidado, si tienes relación con una entidad pública, tú tienes que tener tus parámetros de seguridad y te los pueden pedir en cualquier momento. ¿Qué hace usted para trabajar o securizar su información? ¿Hace usted copias de seguridad? ¿Forma usted conciencia a su empresa que tiene que cifrar los archivos? ¿Cambian las contraseñas cada X? Una serie de medidas que a veces tomamos a la ligera y que realmente tenemos que tenerlas en cuenta porque, por ejemplo, si tenemos relación con una entidad pública, intercambiamos información con una entidad pública, pues en un momento dado nos lo pueden pedir, porque a ellos se los pueden pedir obligatoriamente por el Esquema Nacional de Seguridad. Pues bueno, en ese ecosistema digital en el que nos movemos, tenemos que darnos cuenta que está la sociedad, las empresas y una serie de normas de legalidad que les envuelve y que es donde nosotros vamos a ahondar hoy simplemente para hablar de lo que es parte de facto. Pero en estos entornos empresariales digitalizados hemos visto sociedad, empresas y hemos visto legalidad normativa, que es lo que se trabaja, que es lo común. Antes nombrábamos 2 o 3 herramientas, pero ¿cuáles son esas tecnologías ahora mismo emergentes que nosotros podemos decir, yo no la utilizo, o yo sí la utilizo, mira, esa me suena, esa no me suena? ¿Cuáles son? ¿Qué puntos podemos tener? ¿Dónde absorbe nuestra atención en nuestros procesos diarios la tecnología? Hay tecnologías que cada vez utilizamos más. Y no... Cloud computing, la nube. Todos utilizamos la nube. Si tenemos un correo electrónico, seguramente tienen WhatsApp, tendrán Gmail, tendrán un correo de Google. Ya están trabajando con la nube. Ya están trabajando con algo que ustedes no tocan, pero lo utilizan muchísimo. En la nube, y cada vez más servicios van a la nube. Cada vez eliminamos más el hardware. Cada vez tocamos menos lo que tenemos en la oficina. Cada vez vamos más a la nube, vamos a trabajar y vamos a golpear contra la nube para realizar nuestros procesos. Ponemos el software, ponemos nuestra gestión de procesos en la nube, creamos una infraestructura en la nube y al final estamos quitándonos cosas de en medio, que está muy bien, pero también tenemos que aprender a utilizarla. Son entornos digitalizados que estamos creando. El comercio electrónico, otra tecnología emergente que cada vez, y que el salto terrible que se dio fue, por ejemplo, con el COVID-19. Las empresas, para mantener su gestión de procesos, sus gestiones de ventas, etcétera, tuvo que adaptarse. La empresa que no estaba digitalizada tuvo que digitalizarse y para poder vender, pues desembarcaba en el comercio electrónico. El Big Data, el análisis de datos para obtener conclusiones. Analizamos grandes fuentes de datos que nos permitan simplificar, que nos permita filtrar los datos y que los resultados nos puedan servir para la toma de decisiones con ellos. Si nosotros tenemos muchísima información, la podemos filtrar, la podemos ordenar y la podemos esquematizar, pues podremos analizarla para la toma de decisiones. Seremos más eficientes y más eficaces. Tecnología, ya no voy a decir emergente, muy usada. Cada vez salen más programas que se pueden usar para ello. De hecho, ya les digo que Excel incluso pone medidas para que cuando uno está haciendo estadísticas, pues te ayude, ¿no? con ese análisis de datos. Inteligencia de negocio, otra de las tecnologías, pero ya abarcada a lo que es la empresa en particular. ¿Qué es lo que hace? Estudia el pasado, los datos del pasado de la empresa para analizarlos en el presente y tomar decisiones en el momento o a medio o largo plazo. Es como un análisis de datos, pero dentro de una empresa, la inteligencia de negocio.
Y otra de las tecnologías que cada vez se utiliza muchísimo más es el Internet de las cosas, lo que nos dicen las máquinas a nosotros. ¿Qué nos gusta tener controladas las máquinas, no? Si estamos sentados en un sitio, pues que nos dé información de todo. Pues todo esto debe llevar, todas estas tecnologías deben llevar capas de seguridad, pero deben llevar capas de seguridad de la información que nos facilitan y nosotros tenemos que saber qué hacemos con ella. Entonces estamos en un entorno total digitalizado. Recuerden, sociedad, empresas, normativas que nos envuelven porque utilizamos muchísimas tecnologías y herramientas digitales a lo largo de cualquier día. Y dentro, ya metiéndonos un poquito más dentro de la tecnología, ¿qué nos dice? Dentro de los proyectos que existen, en este caso vamos a ver un proyecto a nivel nacional, el proyecto España Digital 2021-2025. ¿Qué busca? Piensen en lo que hemos visto. Sociedad digitalizada, empresa digitalizada, normativas que nos envuelven. ¿Por qué? Porque utilizamos muchísimas tecnologías que algunas las hemos visto, además emergentes y con más uso. ¿Qué busca la España Digital 2021-2025? Incrementar las capacidades de ciberseguridad de ciudadanía y empresas, preparar a la ciudadanía y a las empresas para el cambio, securizar los movimientos que podamos realizar con la información, porque al final en la información vemos el activo más valioso de la empresa. Si tengo la información, puedo hacer muchísimas cosas. Si yo tengo mucha información de ustedes, estaré en ventaja sobre ustedes, porque a lo mejor ustedes no tienen información sobre mí. Veámoslo a nivel empresarial, piénsenlo. Tengo información de las empresas, pero ustedes de mí no. Nuestra información tenemos que securizarla. Entonces, una de las bases de este proyecto lo que busca es preparar a las empresas y a la ciudadanía. Hazlo a nivel personal, hazlo a nivel profesional. Fomentar el desarrollo del ecosistema empresarial en el sector ciberseguridad, trabajarlo muchísimo más, ofrecer opciones y que la seguridad tecnológica sea algo que podamos hablar todos los días. Que sea algo que entre nosotros podamos establecer conversaciones en las que ustedes digan, oye, pues sí, yo tomo estas medidas, no las tomo, tengo estos parámetros, sobre todo a nivel profesional. Y potenciar la visibilidad internacional de España en ciberseguridad, esto ya es un punto que estoy haciendo las cosas bien. Eso ya entra dentro de los cumplimientos que se dice, cumplimientos normativos para obtener sobre todo a veces intereses económicos. Medidas que se toman para encontrar lo que estamos buscando. Línea de ayuda en ciberseguridad o líneas de ayudas económicas que ayuden a implantar medidas de ciberseguridad, seguridad tecnológica. Y aquí les pregunto, ¿conocen el kit digital? Seguramente lo habrán oído como mínimo nombrar, porque eso ha salido por todos lados. Ha salido en periódicos, ha salido en televisión, han hecho congresos, han hecho jornadas, etc. Pero en sí el kit digital, que es dependiendo de hacia dónde lo quieras dirigir. Estamos hablando desde empresas de X trabajadores hasta empresas, creo que era de 0 a 9 trabajadores, de 0 de 9, por supuesto, entre 10 y 50 creo que era después más de 50. Bueno, hay intervalos económicos en los que uno puede invertir y te dicen en qué puedes invertir, por supuesto. Dentro de esos parámetros, pues, ¿qué puedes hacer? Pero son líneas de ayuda que ya te están diciendo, ojo, te vamos a ayudar económicamente para esto. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con una serie de normativas para que la sociedad y las empresas estén ciberseguras. Vemos el enlace que va llegando hasta atrás. Fortalecimiento de la ciberseguridad de ciudadanos, pymes y profesionales. Lo mismo que estamos diciendo. Son las medidas que se buscan. ¿Y cómo lo buscan? Pues inyectando ayudas económicas que nos permitan gestionar y llegar al objetivo que nos hemos planteado, que es el de securizar la información de personas y empresas. Fin. Y ahí entra el movimiento de información, lo que se tiene que hacer, las medidas a implantar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya cuando, como punto te dicen, impulso del ecosistema empresarial del sector ciberseguridad es potenciar el desarrollo también de profesionales de este área para que puedan relacionarse con las empresas. ¿Qué quiere decir? Tengo medidas, tengo soluciones, puedo aportar esto, puedo aportar lo otro, pues van a potenciar que ese crecimiento de conocimiento que existe en este país, que lo hay y que ya somos de los primeros en Europa, pues ayuden a esas empresas y a esas personas a potenciar medidas para proteger la información que movemos a través de medios digitales. Bien, ¿y por qué? Porque esto
Es peligroso si no lo hacemos. Pero no es peligroso porque yo se los diga. Yo estoy recalcando, y llevo recalcando ya en mis primeros minutos aquí de exposición, la importancia que tiene securizar la información, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y cuando hablo de esta realidad, siempre pueden decir, oye, pero esto a lo mejor solo le pasa a empresas X, esto solo pasará en un ámbito X. Pero si nos damos cuenta y analizamos esa imagen que les he puesto, que es el estudio de cibercriminalidad de España, publicado por el Ministerio del Interior, el último, que ya nos hablaba sobre los delitos hasta el año 2021, vemos la subida que ha habido cada año. Vamos a analizar el 2018 en adelante, 160.000, pasamos a 218.000, saltó a 287.000, que eso ahora lo veremos, y en 2021 había 305.000 delitos denunciados. Denunciados. Porque hay muchos que no se denuncian. Son ataques tecnológicos que fueron denunciados y que muestran la realidad de la situación. Interesa nuestra información. Interesa a nivel personal y a nivel empresarial. Interesa, la ciberdelincuencia no duerme. Busca la manera de entrar en nuestra información, llevársela o incluso secuestrarla y pedirnos un rescate. Ransomware, que lo habrán oído nombrar en algún momento. Pero claro, cuando vemos esto, dice, bueno, sí, pero ¿y cómo me puede tocar? Pues te puede tocar porque el fraude informático, fraude, es más del 85% de estos delitos, de los denunciados, por supuesto. Y el fraude puede ser de diferentes maneras, por lo que tenemos que aprender a proteger nuestra información y tenemos que aprender a mover nuestra información. Y pongo un ejemplo tan sencillo como comprar a través de cualquier portal de estos extraños donde alguien vende un coche, vende una patineta, vende algo y ya nos empieza a pedir detalles, a pedirnos números de cuenta, pásame el DNI, etcétera, etcétera. Ahí estamos dando nuestra información y alguien la puede utilizar para, por otro lado, moverla y realizar un delito. Eso es un ejemplo de los fraudes, ¿no? Luego ya podríamos hablar de falsificación de facturas. Cuando yo emito facturas porque las modifico y me hago pasar por, eso es otro tipo de fraude, ya entramos en la parte de fraude empresarial económico y ahí es uno de los puntos que vamos a hablar hoy. Cómo esas facturas pueden quedar identificadas y cómo se está luchando para que en este tipo de fraude no se pueda suplantar la identidad de una persona, de una empresa, sino que busquemos la manera de llegar a un punto en común que nos permita evitar este tipo de fraude. Luego lo veremos en las maneras existentes, la normativa que existe, pero ya es uno de los puntos que entra dentro de lo que vamos a hablar hoy. Y ya que fraude económico, de modificar facturas, de legitimidad de las facturas tienen que ser legítimas. Las facturas tienen que saber que su origen es correcto. ¿Para qué? Para que la información sea veraz, la información sea íntegra. Entonces estamos mezclando la facturación con la seguridad de esa información. Y aquí ya estamos en normativas. Aquí vamos a hablar un poquito de las normativas que engloban, que ya hemos dicho, ¿recuerdan? Sociedad, empresa, todo digitalizado y unas normativas, una legalidad que las envuelve. Dentro de esa envoltura podemos destacar tres tipos de normativas. Tres tipos de normativas que nos afectan y que cada una a su manera debemos conocerlas. Primero, el Reglamento General de Protección de Datos. Este lo habrán oído muchísimo porque este ha sufrido acciones, incluso cuando salió en 2016 el último reglamento que se hacía, que entraba en vigor en mayo de 2018, que incluso salieron una derivación, una garantía de derechos digitales en diciembre de 2018, etcétera, pero es el paraguas que acoge todos los movimientos que pueda haber con la seguridad de los datos. Entonces, ese paraguas debemos conocer. Debemos conocer los parámetros mínimos que nos exigen por reglamento, tanto a nivel, si somos empresa con X trabajadores, con X personal en la empresa, como si eres trabajador o trabajadora autónomo. ¿Vale? Reglamento General de Protección de Datos, vamos a decirlo así, el paraguas que engloba todo.
Esquema Nacional de Seguridad. Esquema Nacional de Seguridad, lo nombré antes, es la norma que rige la seguridad de la información dentro de las entidades públicas, de obligado cumplimiento, al igual que el RGPD. Las dos son de obligado cumplimiento. No tiene que estar al día, pero el NS es solo de obligado cumplimiento para las entidades públicas. ¿Vale? Como les decía antes, pone unos requisitos mínimos que hay que efectuar para que las entidades públicas pues, garanticen la seguridad de la información que manejan. Ahí hablamos de integridad, confidencialidad, autenticidad, trazabilidad, etcétera, ¿no? Que son las que deben cumplir, las 5 de seguridad que deben cumplir. En base a ello, pues realizar una serie de parámetros, una serie de controles y trabajarán por la seguridad de todas y todos nosotros. Vale, ese es el obligado cumplimiento que también nos engloba. Por último, el ejemplo de la ISO 27001. Hay más. ISO 27001 no es de obligado cumplimiento, es recomendable. ¿Y qué es lo que hace? La ISO 27001 gestiona los sistemas de gestión de seguridad de la información. Nos pone una serie de parámetros y una serie de controles que van adyacentes, que sería la ISO 27002, pero que va junto con ello. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues que una empresa puede gestionar la seguridad de la información estableciendo unas medidas básicas y estableciendo unos controles que cada cierto tiempo efectúa. Esta no es de obligado cumplimiento. Esta simplemente es opcional. Se recomienda que la tengas ¿para qué? Para que gestiones o aprendas a gestionar la seguridad de la información de tu empresa. Entonces, son las 3 normativas que habría que un poco conocer para saber cómo podemos gestionar la seguridad de la información dentro de nuestra empresa. Reglamento General de Protección de Datos, obligado cumplimiento para todos y para todas. Todos, empresas, profesionales, etcétera, todos tenemos que cumplirla. Esquema Nacional de Seguridad, de obligado cumplimiento para entidades públicas, pero también tenemos que tener medidas los que trabajamos con entidad pública. Si una empresa que tiene relación con una entidad pública no tiene unas mínimas normas, unas mínimas políticas de seguridad de la información, se las podrían pedir en un momento dado e incluso podrían anularle el servicio, porque para ellos es obligatorio, para la entidad pública. Y la ISO 27001, recomendable, pero no obligatorio. ¿Y hacia dónde vamos? Yo les he dicho 3. Pero es que ahora salió una nueva. La NIS 2, no sé si lo han oído. La NIS 2 salió hace poco y es una directiva europea. Y nos habla de medidas de ciberseguridad. Si se dan cuenta, en los últimos 2 años, sobre todo, 2-3 años, hemos oído hablar mucho de medidas, de normativas, que nos encaminan hacia la ciberseguridad, seguridad tecnológica y hacia la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, cada vez estamos trabajando muchísimo más con medios digitales, a través de herramientas digitales. Pues, ¿qué nos dice la directiva de la Unión Europea 2? Pues establece las obligaciones de ciberseguridad para los Estados miembros y medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad y obligaciones de notificación para las entidades en su ámbito de aplicación. O sea, vamos a trabajar para tomar las medidas, pero es que también si pasa algo, dímelo. Porque tú puedes gestionar los riesgos, pero si te pasa algo, estás poniendo en peligro a todo tu alrededor, a todo tu contexto de trabajo, seas entidad pública o privada. Y entonces, esta NIS 2 empieza a calar ahora e incluso va a vincular no solo a los responsables de seguridad de la información, sino también a las direcciones, a las gerencias, consejos de administración que tienen que tomar medidas para que las ejecuten responsables de seguridad que estén en la empresa, en la organización que lo esté realizando. ¿Vale? Entonces, por eso se las he añadido, porque aquellas las conocemos, aquellas existen, aquellas llevan tiempo trabajándose, pero es que esta ha salido hace nada. Habrá salido hace un mes, a lo mejor, 2 meses. Sí, de 2022, disculpe, estaba mirando ahora, sí, pues fue para final de año. Pero también salió por ahí, salió publicada, pero un poco como noticia, ¿no? Está arrancando. Pero es bueno que la tengan en mente porque así estamos viendo el parámetro de seguridad de la información, la magnitud que está alcanzando, ¿no? Para que veamos ese compendio entre lo que existe, las acciones que realizamos y la seguridad de la información que movemos. Y dentro de la seguridad de la información, ¿qué tenemos que asegurar? La seguridad de la información, yo lo he repetido,
entrado en ese bucle, ¿no? En el que estaba repitiendo, oye, mira que somos una sociedad digitalizada, una empresa digitalizada y tal. ¿Pero qué trabajamos? ¿Qué se le exige a la información? Ustedes dirán, mira, vale, muy bien. Yo tengo que trabajarla. Tengo que mejorarla y tengo que ser lo más veraz posible entre los movimientos que haga de información. Pero, ¿qué debe cumplir esa documentación, esa información que maneja? Lo debe cumplir que esté disponible, que la información esté disponible, que la información sea auténtica, que la información sea íntegra, o sea, que no sufra manipulaciones de ningún tipo, que sea confidencial. Y un punto importantísimo, que exista trazabilidad. Hay 2 o 3 puntos que vamos después a remarcar con la parte de facturación, y es, oye, si yo realizo alguna una factura, si hago una factura en Excel y luego la vuelvo a hacer, seguramente la imprimo en PDF y ya he puesto cambio. Puedo pasar. Pero se guarda la anterior o ya nueva. Normalmente con la nueva y la lanza. Esta es la buena. Anteriores, ¿las has guardado? ¿Existe una trazabilidad de los cambios que tú has realizado en esa factura? Normalmente, a lo mejor alguien me dice, sí, yo la guardo. Normalmente no. Ya les estoy adelantando puntos que se va a exigir tanto en la ley antifraude como en la facturación electrónica. Importantísimo, quédense con eso, la trazabilidad. Es como cuando te vienen a hacer una inspección, dices, esta está la factura, pero ¿cuántas modificaciones ha sufrido? ¿Qué ha podido pasar aquí? Pues ya me estoy adelantando un poco, pero es uno de los puntos que vamos a revisar después cuando estemos hablando del área de facturación y del área de la ley antifraude. Pero por lo pronto vamos a definir, aunque sea con pequeñas frases, cada una de estas dimensiones de la seguridad. Disponibilidad. Es necesario garantizar que los recursos del sistema se encuentren disponibles cuando se necesiten, especialmente la información crítica. Ustedes imaginen que tienen que consultar algo y no pueden acceder a la información. A día de hoy, y pongo un ejemplo de entidades públicas, cuando uno va a acceder a una entidad pública para obtener información, si no está disponible, ya sea por lo que sea, porque se cayó el servidor, porque momentáneamente están en reparación o están en actualizaciones, lo que fuera, uno dice, oye, que necesito esa información, tiene que estar disponible. Y en un momento dado, si no te la dan, tiene que estar justificado el por qué, ¿no? Uno de los puntos que se deben cumplir dentro de seguridad de la información. Integridad. La información del sistema ha de estar disponible tal y como se almacenó por un agente autorizado. La información está disponible tal y como se almacenó. Y si no está íntegra, si ha resultado, ya les adelanto, que ha habido modificaciones, pues que se pueda ver la trazabilidad. Si yo he modificado un documento 5 veces, tiene que estar el documento final y 4 más. Porque el último me tiene que demostrar que es íntegro con el primero, que ha sufrido variaciones y yo verlas. El documento debe estar íntegro, tal y como se almacenó. Y cómo se almacenaron sus, digamos, versiones anteriores. Todos hemos hecho documentos con V1, V2, V3, V final. Pues, para que se vayan haciendo una idea. Confidencialidad. La información solo debe estar disponible para usuarios autorizados. Aquí entramos mucho en el tema de control de acceso, ¿vale? Y aquí entraríamos dentro de una organización en que no todo el mundo tiene acceso a las carpetas, ¿no? Si yo soy del departamento comercial, no tengo que entrar en el departamento, por ejemplo, de gerencia, que trabajan en gerencia. Pero ahí entramos en control de acceso, estamos entrando en otro punto. Trazabilidad, lazo con la parte de integridad. Conocer quién ha modificado o accedido a cierta información. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Importantísimo. ¿Quién accedió? ¿Dónde accedió? ¿Y qué hizo, no? ¿Qué se modificó? Oye, pues entró Rodrigo aquí y hizo esto. Ah, mira, hay una modificación entre la versión anterior y la actual. Y si el que entró fue Rodrigo, pues esa modificación habrá que hablar con Rodrigo porque la hizo, ¿no? Esa trazabilidad es la que hay que trabajar. Esas versiones anteriores es lo que hay que trabajar. Estas versiones son las que nos pueden auditar. Esas revisiones de esas versiones son las que nos pueden salvar, por ejemplo, de un fraude. Autenticidad.
Verificar el origen correcto de la información. Y ahí entramos en esas conexiones que se están trabajando para acceder directamente entre empresas, incluso la agencia tributaria. Entre la autenticidad cuando, por ejemplo, firmamos con firma digital un documento. Hombre, cierto es que yo puedo quitarle la firma digital a alguien de ustedes, o el certificado digital, lo instalo en mi ordenador y me hago pasar por ustedes. De ahí la peligrosidad de guardar nuestra información y nuestra identificación. Eso está hablando de un documento auténtico, por ejemplo, si yo lo firmo, oye, este documento lo ha firmado Rodrigo. Teóricamente es él que lo ha hecho, esto es auténtico. Entonces, entramos en esas dimensiones de seguridad que nos van a dar seguridad sobre la información que trabajamos y en el ámbito empresarial realizado en el que nos movemos. Y ahí empieza la mezcla, como les decía. La mezcla entre seguridad, información y facturación electrónica, donde quiero ya que empiecen a ver esa simbiosis. Ya lo hemos hablado, hemos estado comentando las 5 dimensiones de seguridad y a partir de ahí empezamos a hablar, oye, ya se han quedado con los temas de trazabilidad, de cambios, de integridad, de un documento. Hablamos ahora de facturación, pero piensen en los documentos. Los documentos deben tenerlo, sobre todo cuando se trabaja en equipos, deben existir sistemas que permitan, programas que permitan, entornos de trabajo que permitan que se sepa quién hace qué, cómo, cuándo y qué realiza. Si nosotros no conseguimos en un momento dado efectuar ese tipo de controles, pues igual se nos está yendo de las manos el control de la información que tenemos. Que fue algo, por ejemplo, que pasó en la época de pandemia cuando la gente tuvo que teletrabajar y las personas teletrabajaban, modificaban información, descargaban en sus equipos locales información y luego la subían a los servidores de las empresas. Imagínense el trasiego de información que había. El descontrol que pudo haber en algunas empresas, algunas organizaciones, porque la información no había control de acceso, no había de ninguna manera quién accedía a qué, cómo, qué pasó aquí, este cambio, quién borró esto, oye, que eliminaron esto. Ese tipo de cosas. Y ahí es donde entra la parte en la que debemos coordinar documentación y seguridad de la información. Y hoy lo que vamos a ver, como mínimo, van a ser unos aspectos básicos sobre la facturación electrónica y su relación con la seguridad de la información. Y vamos a empezar diciendo, ¿qué es la factura electrónica? ¿Qué entendemos por factura electrónica? Y no lo voy a decir yo, lo va a decir el Ministerio de Hacienda, que lo puse abajo para que vean que no es algo que he puesto yo. La fuente es el Ministerio de Hacienda. Una factura electrónica es, ante todo, una factura. Es decir, tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. Recordemos que una factura es un justificante de la entrega de bienes o la prestación de servicios. Una factura electrónica es una factura que se expide y recibe en formato electrónico. Parece un poema, porque electrónico, 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 al final es el movimiento que hacemos de un documento digitalizado. Un documento digital. ¿Vale? Y ya les digo que la factura electrónica puede ser estructurada o no estructurada. Estructuradas, por ejemplo, los que tienen los documentos XML, que lo habrán oído nombrar, aquí va a ser un pequeño tecnicismo, ¿no? Pero es que nos podríamos extender bastante. Estructurados, almacenan datos y son en los que se van a trabajar. Esos son los documentos a futuro que se van a trabajar, porque envías un documento y tiene muchísimos datos que puede una empresa o una entidad, digamos la agencia tributaria, leer todo lo que hay. Y luego están los de formato no estructurado, que sería, por ejemplo, el PDF, que es una imagen de lo que nosotros hemos realizado, hemos creado y lo hemos pasado a un documento PDF. Eso sería no estructurado. ¿Por qué? Porque es una imagen y para leerlo, quien lo reciba no es como un XML que tiene los datos ya dentro, tú lo abres y salen los datos que hay, sino que el PDF, con suerte, si tienes una metodología OCR que te lo puedes ir leyendo, sacar los datos. Pero claro, eso es más costoso, más trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se ha hecho? Intentar simplificar y sacarlo en tipos de documentos como el XML. ¿Vale? Entonces ya tenemos la idea general de lo que es una factura electrónica. Es ese documento digital que podemos mover entre nosotros y que en el momento en el que lo abrimos tenemos muchísima información sobre nuestra empresa o sobre lo que se ha realizado en esa factura, ¿no? Ya sea el cobro, yo qué sé, el emisor, ¿no? Lo que se ha hecho, los conceptos, etcétera, etcétera. Y se usa la factura digital, el envío de facturas, el movimiento de facturas,
es algo que yo se lo destino a nombrando, te dice, sí, alguien pensaría, nosotros tenemos esos documentos, nosotros trabajamos con entidades públicas, utilizamos el Facturae, nosotros simplemente hago PDFs y los mando y los firmo. Todo el mundo, pues en su forma de verlo, pues dice, oye, yo estoy intentando digitalizarlo. O incluso hay otros que dicen, no, yo utilizo papel todavía. Si tal, lo escaneo. Hay de todo, eso es así. Pero en Canarias se está haciendo un uso del envío de facturas en formato digital, pero hay que ahondar mucho más para saber qué tipo, ¿no? Qué tipo de facturación se está utilizando en ese área digital. Y para ello vamos a utilizar los resultados de la Agenda Digital de Canarias 2025. Otra vez, vuelvo y les digo, estos son documentos oficiales que pueden descargarse y que ustedes verán aquí, en este caso, esta pequeña estadística, donde nos habla del uso de firma digital, de las medidas de seguridad TIC, de las redes sociales, del envío de facturas y de las soluciones en nube de pago. Si se dan cuenta, hay dos que destacan. Cada vez se utiliza más lo de la firma digital, eso lo sabemos, pero también por obligación, ¿no? Nos empujan a utilizarlo porque si quieres mantener relación con entidad pública sobre todo y hasta para hacer temas personales ya te exigen tener un certificado digital, DNI electrónico, clave PIN, clave firma, lo que quieras. Pero hay dos que destacan y es las medidas de seguridad TIC y el envío de facturas. Seguridad TIC, que es donde quiero que se fijen. Fíjense la cantidad de empresas encuestadas dicen, oye, yo sí tomo medidas de seguridad TIC. Querría saber cuáles. Porque usar un antivirus es una medida, pero es mínima. Por ejemplo, un antimalware. Y habría que ver medidas dependiendo de la dimensión de la empresa. En parámetros generales, se ve que existe un conocimiento de la necesidad de seguridad en tecnologías de la información y la comunicación. No quiero que me ataquen. No quiero que se lleven mi información. No quiero que me encripten todo y me pidan 12.000 euros para mandarme la desencriptación. Se ha trabajado la concienciación, la comunicación y el conocimiento de las personas para que sepan la peligrosidad que existe con nuestra información. O sea, y seguridad de la información, vamos bien, vamos en el camino. No está al 100%, pero vamos en el camino. Hay una concienciación hecha. Y en el envío de facturas, si se fijan, estamos al 40%. Es decir, ahí está. En Canarias, 40%. ¿Qué quiere decir esto? De las empresas encuestadas para este estudio de la Agenda Digital de Canarias, un 40% de las empresas dijeron, nosotros sí enviamos las facturas en formato digital o utilizamos medios que nos permitan utilizar, que nos permitan interactuar con terceros a través de facturas digitales. Pero claro, un 60% dijo que no. De los encuestados. ¿Qué quiere decir esto? Que haciendo una lectura global, más de la mitad de las canales de Canarias no estarían utilizando la digitalización en temas de facturación. Ahí hay un campo que hay que trabajar. Y no porque quieras, no porque quieras estar moderno, porque quieras estar a la última, porque te lo exige la ley. Luego veremos las entradas en vigor que va a hacer esto, pero ya les adelanto, empresas que hagan una facturación muy, muy grande, más de 8 millones de euros, tendrán que entrar en septiembre de este año. Autónomos y profesionales independientes, empresas de menos de esa facturación, o sea, el resto antes de septiembre de 2024. Tendrá que entrar, quiere decir, tendrá que usar algún medio que le permita realizar todas las operaciones que vamos a hablar de facturación electrónica antes de esa fecha. Pero fíjense, esta es la realidad a día de hoy en Canarias. Por tanto, se detecta la necesidad de ahondar, de profundizar, de hacer lo mismo que se hizo con las medidas de seguridad TIC. ¿Y qué quiere decir? Llegar a las empresas, a los profesionales y decir, esto hace falta, ténganlo en cuenta. No es un capricho, te va a ser necesario. ¿Por qué? Porque como decíamos, estamos en un ecosistema digital. ¿Recuerdan? Ecosistema digital, sociedad, empresa, normativa. Y en ese sector empresarial digitalizado estaría la parte de seguridad de la información, que como hemos dicho se habla con normativas, proyectos de digitalización. Vimos el España Digital
2021-2025, hemos hablado de la Agenda Digital de Canarias y bueno, diversos proyectos que están entrando para fomentar lo que es la seguridad de la información, no solo a nivel de legalidad, sino a nivel de potenciación. Potencio para que desarrolles y cumplas con la normativa, no te dejamos solo. No vas a estar sola en esto ni vas a estar solo, vas a estar con una serie de medidas a las que te puedes acoger para que llegues a lo que estamos pidiendo. No porque queramos, porque es necesario. Porque igual que te estabas preocupando por la seguridad TIC, ya tienes en cabeza metido que te puede pasar algo a nivel tecnológico, también tienes que tener en cuenta que te puede pasar a nivel de gestión económica en tu empresa. Y cuando ya tocamos el bolsillo, ahí se presta más atención. Entonces es bueno tener una idea general de lo que puede ocurrir. ¿Y qué regulación existe respecto a todo esto que hemos visto ahora, toda esta introducción sobre lo que es la seguridad de la información y la simbiosis, la sinergia que puede sufrir con la legalización? Pues la ley antifraude, que no se llama así, y la ley de facturación electrónica, que tampoco se llama así, pero son conocidas con esos nombres. De hecho, la ley de facturación electrónica es conocida como la ley Crea y Crece. Creación y crecimiento de empresas. Y bueno, uno de los puntos más famosos, que por eso le llaman la ley de facturación electrónica, es este punto que habla específicamente, que ahora lo veremos, de la facturación electrónica. Pues bien, pasamos a hablar ahora, ya una vez hemos visto toda esta base de conocimiento para que podamos entrar en la ley, vamos a ver de la ley de facturación electrónica y de la ley antifraude. Bien. Aspectos básicos de la ley de facturación electrónica y de la ley antifraude. Y ahora empiezo con la ley antifraude, que es la que es Ley 11/21 de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la directiva 1/1164 del Consejo de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego. Una pequeña ley, como podemos ver. Se la pueden bajar si quieren, le echan un vistazo, es grande. Puede echar un vistazo, es más, abarca muchos campos, mucha legalidad, incluso, como se han comentado en diferentes foros, caben muchísimas interpretaciones sobre esta ley. Hay cosas que quedan claras, pero hay otras que quedan muchísimas interpretaciones. Pero para resumirla, si ustedes buscan en internet pueden buscar ley antifraude. Ley antifraude de España, pum, sale. No vas a buscar todas esas palabras que ponen ahí. ¿Y qué busca la ley antifraude? ¿Qué es lo que trabaja la ley antifraude? Pues con todo lo que vemos de normas tributarias, materia de regulación de juego, mercado interior, pues lo que busca es un poco regularizar. La ley antifraude lo que busca es regularizar para que no se cometan fraudes de todo tipo que pueden producirse y que, como vimos, los que se realicen a través de medios digitales son más del 85% de los que se denuncian en España. Entonces, bueno, va en relación, podríamos extendernos por ahí, pero ya sería otro campo, ¿no?, en el que ya estaríamos hablando de la parte de fraude informático y lo que se realiza a través de fraude informático. Pero bien, vamos a andar un poquito en esta ley antifraude. ¿Qué podemos destacar de la ley antifraude? ¿Qué nos puede llamar la atención de la ley antifraude? ¿O qué fueron esos fogonazos? Porque, como les digo, tiene muchísimos puntos, imaginen. Todo lo que querían hablar, incluidas las medidas para el juego, pues bueno, da para muchas leyes, para mucha normativa y regulación. Pero en nuestro punto, lo que nos llama la atención, esos puntos llamativos, que se limitan los pagos en efectivo a un máximo de 1.000 euros, lo habrán oído, lo han escuchado, incluso salió públicamente porque bajó de 2.500 a 1.000 euros ese pago que se podía realizar. Segundo punto que llamó muchísimo la atención dentro del campo que nos abarca hoy, se prohíbe el software de doble uso, A y B, un software que permite tener una contabilidad A y una contabilidad B. Eso suena, eso siempre se ha hablado aquí en España, las contabilidades, etcétera, etcétera. Eso lo hemos oído de muchos años, pero en este punto se dijo, se prohíbe
se prohíbe, y ahí ahondaremos después, el software, el programa, lo que estoy utilizando en el ordenador, de doble uso. Les adelanto, si tienen un programa que permita esto, quítenlo. Empiecen a quitarlo ya, empiecen a pasarse a otro. Se prohíbe el software de doble uso, el A y el B. Contabilidad A y una contabilidad B que tengo ahí para simulaciones, vamos a decirlo así. Porque puedes tener A, B, C, puedes tener diferentes contabilidades. Y los programas deben ser legales y tienen que cumplir una serie de requisitos. Estos son los dos puntos que más van a tener que ver con la relación con la facturación electrónica. Se prohíbe software de doble uso, los programas deben ser legales y tienen que cumplir una serie de requisitos. Vamos a empezar a ver un poquito de letras. Vamos a empezar a ver un poquito de lo que pone la ley, porque, claro, yo les estoy contando esto, pero ustedes lo que quieren saber, vale, perfecto. Te creemos, pero ¿dónde sale? ¿A qué se debe? ¿De dónde parte lo que me estás contando? Pues bien, dentro de la conocida como ley antifraude, el artículo 13 habla de la modificación de la ley 58/2003 de la General Tributaria, ¿no? La ley general tributaria. Y en este punto, dentro del 4, en ese artículo 13 que habla de esta modificación, te dice, se añade una nueva letra J en el apartado 2 del artículo 29 de la norma esa general tributaria. No en la de antifraude, sino te está diciendo, se añade en esta norma general tributaria este punto. La obligación por parte de los productores, comercializadores y usuarios de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables de facturación o de gestión de quienes desarrollan actividades económicas garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos. Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad. Y ahora traducimos un poco. ¿Ustedes se acuerdan las 5 dimensiones de seguridad que estábamos viendo anteriormente? Hablamos de disponibilidad, confidencialidad, integridad, trazabilidad, que la exigía la seguridad de la información, que a su vez la exige el Esquema Nacional de Seguridad, el RGPD, la ISO 27. Pues ahí la tienen. El programa que utilicemos, donde somos responsables, productores, comercializadores y usuarios, debe garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Y fíjense la última coletilla, que esa me olvidé poner en negro. Y utiliza formatos estándar para su legibilidad. ¿Se acuerdan de lo que yo hablaba de datos estructurados y no estructurados? Pues los datos estructurados, que serían esos archivos, por ejemplo, formatos estándar para que sean legibles, para que puedan interpretarlos, para que puedan ver. Y también va a salir, que lo pueden buscar por ahí si quieren, Verifactu, que es para verificación de facturas, que va a ser ese sistema de enlace con la agencia tributaria. Si quieren buscarlo, incluso después al final, si eso se los pongo, Verifactu, ¿vale? Para que vayan mirando ya lo que se está moviendo a día de hoy para esas conexiones que se van a empezar a realizar. Bien, ya hemos visto en este primer punto del artículo 13, pues esas modificaciones existentes en la ley antifraude. Ya nos está diciendo que eres responsable como usuario. Bueno, no sé si alguien de la sala o de las personas que nos acompañan a través de la red, pues es comercializador o es creador, productor de alguno de estos software, pues que sepa que debe garantizar todos estos puntos, ¿no? Tiene que garantizar estas dimensiones de seguridad para que los archivos creados sean legales, que cumplan. Luego pasamos al punto 21, que dice, se añade un nuevo artículo 201 bis con la siguiente redacción. Infracción tributaria por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable. La sanción. Esto nos va a hablar de la sanción. Entramos dentro de la ley antifraude, entramos dentro de la parte que modifica la parte de gestión tributaria, y en ese punto 21 antes vimos el 4, ahora es el 21. Pues aquí nos habla ya de la infracción tributaria por fabricar, producir o comercializar
o tener tenencia de esos programas informáticos. Y ahí ya te lo define un poco: constituye infracción tributaria la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos. Bla, bla, bla. No se lo voy a leer todo otra vez. Pero te dice, en estas determinadas circunstancias. Ahí había puesto el enlace por si podíamos acceder a la ley para verlo, pero bueno, no pasa nada porque aquí lo tenemos. Pues está publicado en el BOE, lo puse como anotación por si lo queríamos abrir o algo. Pero bueno, aquí nos dice que constituye infracción todo lo que hemos dicho anteriormente: fabricación, producción, comercialización, tenencia de estos sistemas. Y nos dice, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias. ¿Cuándo va a estar prohibido utilizar estos sistemas? ¿Cuándo va a estar prohibido comercializar estos sistemas? ¿Cuándo va a ser delito, vamos a decirlo así? ¿Cuándo va a concurrir en delito fabricar estos sistemas? Pues cuando permitan llevar contabilidades distintas en los términos del artículo 200.1d de esa ley, que lo podríamos mirar. Que tenga curiosidad, la persona que tenga curiosidad lo puede ver. Y está diciendo, no puedes llevar diferentes contabilidades, ya estás incurriendo en ilegalidad. Permitan no reflejar total o parcialmente la anotación de transacciones realizadas. O sea, no me permite ver el movimiento que se ha realizado, incluso el movimiento de facturas. Permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas. O sea, te permite jugar con el programa, con el software. Luego nos dice, no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, etcétera, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. ¿Se acuerdan? Tenerlos. Si las he modificado, tienen que quedar las que he modificado también. Incluso datos de quién ha accedido para hacer esos cambios. También te lo dice, fue el que vimos anteriormente, todo J de esta ley. Y también las que no se certifiquen, estando obligados a ello por disposición reglamentaria los sistemas fabricados, producidos o comercializados. Cuando nos dice no se certifiquen estos programas, oye, esto de programa es ilegal porque no está certificado. Habrá que ver el reglamento, que es incluso el reglamento teniendo variaciones. Vamos a ver qué reglamento se saca finalmente para que esos programas sean legales, que sean reconocidos, estén certificados. Pero sí es cierto que muchos programas ya están trabajando y cumplen todos los puntos que pone en la normativa para que la gente, las empresas ya puedan irlos trabajando, ¿vale? Este sería el primer punto, que nos habla de las sanciones. Y hemos visto dentro de la infracción, que es fabricar, producir, comercializar o tener este tipo de programas, pues bueno, ya vemos las circunstancias en las que se puede producir. Y luego veremos, constituye infracción tributaria la tenencia. Lo tenemos, lo utilizamos. De los sistemas electrónicos que no se ajusta a lo establecido en lo anterior, cuando los mismos no estén debidamente certificados, teniendo que estar por disposición cuando se hayan atendido modificados los dispositivos certificados. ¿Qué quiere decir esto? Pues igualmente, yo no lo he fabricado, yo no lo he hecho, yo es que compré este programa y lo utilicé. Sí, pero es que este programa le permite a usted hacer, este programa no está certificado. No, es que me lo bajé de internet porque me lo dijo mi primo, que es un máquina, y me dijo, esto lo puedo utilizar. Recuerden siempre que el desconocimiento no te exime de culpa. Y están avisando con tiempo. De ahí que tengamos que trabajar. Están avisando con tiempo, avisando de la seguridad que debe tener la información, y ya te están avisando de la seguridad que deben tener los movimientos de facturación que debes realizar. Ya estamos llegando al punto que yo quiero que vean, que es la multa. Las infracciones previstas en este artículo serán graves. Las infracciones de estos tres textos que les he enseñado anteriormente sobre la ley antifraude y que entran dentro sobre la parte de gerencia tributaria, van a ser multas graves. Las que tienen previstas son bastante graves y son bastante saladas. La infracción señalada en el apartado 1 se sancionará con multa pecuniaria económica de 150.000 euros por cada ejercicio en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático electrónico que sea objeto de la infracción. 150.000 euros. Tenemos una menos, nosotros simplemente vamos a tener la tenencia. Tenemos la tenencia, es que yo solo lo tengo, yo no lo fabrico, ni comercializo, ni hago todas esas cosas que aparecen allí. No, espérate, que para usted también hay.
y te dice, la infracción señalada en el apartado 2 anterior, que era que constituía infracción tributaria la tenencia de los sistemas o programas informáticos, se sancionará con multa pecuniaria económica de 50.000 euros por cada ejercicio cuando se trate de la infracción por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no se salva nadie. O tienes un sistema adecuado para realizar los trámites de facturación, o te puede caer un bloque de este tipo, una sanción de este tipo. Y al final, como decíamos siempre, nos duele si podemos hablar de seguridad de la información, podemos hablar de ambientes digitalizados, podemos hablar de tecnología, podemos hablar de la alegría, el confort que nos da la utilización de medios digitales porque estamos más cómodos. Pero también hay que hablar de esto. Si incumplimos, el bolsillo rasca y al final es lo que duele. ¿Vale? Tengámoslo en cuenta porque es algo que nos están avisando, como siempre, con tiempo y que, oye, la adaptabilidad que tenemos que realizar de nuestros negocios a esta nueva realidad, tenemos que hacerla porque si no podemos sufrir un varapalo económico. En resumen, ¿qué podemos decir de esta ley antifraude para un poco entrar en situación antes de pasarnos a la de facturación electrónica? Pues bueno, que los programas utilizados, ya seas productor, comercializador o usuario de estos sistemas, deben garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, de lo que realicemos. ¿Vale? Vamos, si vamos a utilizar un programa que nos garantice que cumple con esto y que por lo menos nos lo diga. Porque lo que técnicamente igual no podemos comprobarlo, pero sí sabemos lo que debe hacer, o lo que podemos hacer, o lo que debemos hacer para sacar una factura, un archivo. La fabricación, producción, comercialización y tenencia de este programa será considerado infracciones graves. Ya lo hemos visto anteriormente, estos maravillosos, inmensos que acabamos de ver, que van a ser considerados como graves. ¿Y cómo hablamos? Cuando hablamos de gravedad, pues la que señalaba en el apartado 1, con una sanción de 150.000 euros. Y cuando hablaba del apartado 2, que era cuando teníamos la tenencia, de 50.000 euros. O sea, estamos dentro, no escapa nadie, seas el que lo hace, seas quien lo utilice, el culpable es uno como el otro, lo único que la sanción es menor. Puede haberlo, no sabemos. De hecho, te digo, hay un, búscate lo de Verifactus, perdón. Disculpa, se me seca. Puedes buscarlo, habrá programas únicos. Dices, por ejemplo, que la entidad pública, una entidad pública lo saque, ¿no? De hecho, a día de hoy se utiliza Facturae, que es uno de los que se trabaja, pero sí va a haber muchísimas opciones. De hecho, después expondremos alguna para que verlo y sí se supone que habrá. Date cuenta que estamos ahora mismo en la ley antifraude, se lleva desde 2021, pero la ley de facturación electrónica salió en septiembre de 2022, que ahora la veremos. Al final, si quieres, lo comentamos. Ahora pasamos a los aspectos básicos de facturación electrónica. Y aquí vuelvo y repito, ¿qué es la factura electrónica? ¿Se acuerdan? Cierto es que les pongo el mismo texto. Ahora, la factura electrónica es ante todo una factura, tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. Recordemos que una factura es un justificante en la entrega de bienes o la prestación de servicios. Una factura electrónica es una factura que se pide y recibe en formato electrónico. Pero estoy seguro que entre la lectura que hice anteriormente y ahora les ha cambiado el concepto. Seguramente ahora yo hablo con ustedes de factura electrónica y dice, un momento, la factura electrónica puede ser estructurada, no estructurada. Oye, mira que hay una ley antifraude que exige que los programas que salgan de factura electrónica, la pregunta de la compañera ahora, oye, ¿no hay algo que vaya a sacar la entidad pública de manera oficial, pública, algún programa que se pueda utilizar? Ya ha cambiado tu concepto sobre la facturación electrónica. Y ahora hablamos de la facturación electrónica. Ya hemos visto la ley antifraude, que es la que nos pone en guardia. ¿Eh? ¿Qué puede pasar aquí? Vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Oye, ¿cuáles son las vías? ¿Por dónde puedo llegar? Porque yo no quiero que me pase nada de lo que pone la ley antifraude. Yo no quiero defraudar, pero es que igual lo voy a hacer ingenuamente. Entonces, por favor, dígame usted, por lo menos unos parámetros básicos.
Pues la ley 18 de 2022 salió en 2022, nos tuvieron las noticias en octubre y noviembre, ¿no?, sobre esta nueva ley, que es la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, conocida como Ley Crea y Crece. También la pueden buscar en internet, igual que buscan la otra como Ley Antifraude, esta la pueden buscar como Ley Crea y Crece. Y que nos habla de los parámetros para la creación y crecimiento de empresas. Y que también, pues en esa línea de ayudar a las empresas, de ayudar a los profesionales, de caminar hacia soluciones que ayudan a crecer el tejido empresarial en España, pues lo que buscaron fue establecer una serie de normas, también es bastante amplia, en la que destacaron una serie de detalles. Había aspectos reseñables que llamaron muchísimo la atención en esta ley. Primeramente, la generalización del uso de la factura electrónica, que es el punto que vamos a trabajar hoy, porque, como les digo, esta ley no es que vamos a hablar de la ley, sino de aspectos básicos sobre ello. Que podías abrir una sociedad limitada por €1. Bueno, que podemos abrir una sociedad limitada por €1, cuando anteriormente saben que era por 3.000, lo que te exigían para poder abrir una sociedad limitada. Oiga, si usted hubiera ido anteriormente, en 2020, a abrir una sociedad limitada, te dirían, oye, el capital social tiene que ser de 3.000 euros. A día de hoy, con €1 puedes abrirla. Entonces, entra dentro, ¿cómo es? De no la reglamentación, sino del uso que se hace de ello en Europa, etcétera, etcétera. Otro de los puntos que llamó muchísimo la atención de la ley Crea y Crece fue los mecanismos de financiación alternativa, el crowdfunding o la inversión colectiva. Y esos mecanismos de financiación alternativa reconocidos en nuestra ley y que bueno que se trabajan. El crowdfunding, por ejemplo, que es, oye, pues creo algo y pido esas ayudas, vamos a decirlo así, que es de gente que me va inyectando dinero a cambio de X, ya eso se vería en la regulación, y puedo sacar un proyecto adelante. Pues esos mecanismos de financiación alternativos son reconocidos en esta ley. Y otro de los puntos, pues, es la ampliación del listado de actividades económicas exentas de licencia, que se consideran inocuas, que no hacen daño. Entonces ampliaron el listado de esas actividades económicas. Estos fueron algunos de los puntos que llamaron muchísimo la atención cuando esto salió, ya les digo, a finales de septiembre de 2022. Pero que nosotros, hoy lo que nos abarca y lo que vamos a establecer relación es sobre la generalización del uso de la facturación electrónica, con la relación existente con la ley antifraude. Bien, en esta ley Crea y Crece tendríamos que ir al artículo 12, que es el que nos habla de la modificación de la ley 56/2007 de 28 de diciembre de medidas de la sociedad en información. ¿Qué quiere decir esto? Pues como en el anterior, aquí lo que se modifica es un apartado en una ley. Y nos lo dice directamente, se modifica el artículo 2 bis de esta ley, de la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad en Información. ¿Qué nos dice? Marcador interesante, ¿no? Y nos dice la factura electrónica en el sector. Vamos a enlazarlo también después con lo que decía el antifraude, pero vamos a verlo. Y nos dice, todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. Vale. Yo emito facturas electrónicas, a mi modo. La factura electrónica, recuerdan, era como una factura digital, etcétera, etcétera. Estoy ahí, ¿no? Dice, el destinatario y el emisor de las facturas electrónicas deberán proporcionar información sobre los estados de la factura. ¿Qué estado está? ¿No? ¿Está pagada? ¿No está pagada? ¿No me la quieren pagar? Eso va a ser cuando haya que comunicar, imagínense, enviar una factura que todavía no has cobrado, pero ya la tiene la agencia tributaria. Eso va a ser uno de los puntos que más se trabajarán, ¿no? Punto 2. Las soluciones tecnológicas y plataformas ofrecidas por empresas proveedoras de servicios de facturación electrónica a los empresarios y profesionales deberán garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ser cerradas. Si yo necesito un programa para ponerme en contacto con entidades públicas, con otras empresas, etcétera, con Hacienda, pues no me puedes crear un sistema cerrado. Tiene que ser adaptable, digamos, un modelo universal que me permita conectarme con los demás. Durante un plazo de 4 años, desde la emisión de las facturas electrónicas, los destinatarios podrán solicitar copias de las mismas sin incurrir en costes adicionales. La chica es clienta mía,
y me pide una factura de hace un año o de hace 2 años, porque la ha perdido a lo mejor. Se la tengo que enviar otra vez. Si tengo el programa y le realizo una modificación a esa factura para enviársela trucada, se la envío, pero quedaría la trazabilidad de la anterior. Si la hago en Excel, igual le pongo otra cosa y dice, no, esto no era así, no, esto es lo que hay ahora. Si ella se puede ver, oye, mira, pues, es un fraude, ¿no? Usted no está poniendo lo que me dijo. Es un pequeñísimo ejemplo sencillo de por qué es importante la trazabilidad y lo que puede pasar a futuro, porque igual que es una clienta, pueden ser multitud de clientes o proveedores. Pues nada, lo dicho, durante un plazo de 4 años, desde la emisión de las facturas electrónicas, los destinatarios pueden solicitar copia de las mismas sin ningún, no se les puede. 4. Las empresas prestadoras de los servicios al calor del artículo 2 deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones con particulares que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente. Aquí les digo, en el punto 2.2 no se refiere al de la ley CREA y CRESE, sino a la de medidas de impulso de sociedad de la información, que ya te empieza a hablar pues, de bancos, de estos tipos de empresas un poco más grandes, ¿no? Más bestias. Por eso abajo pone, y lo resalté, no obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades de comercio al por menor, facturas electrónicas en los términos previstos en el párrafo anterior, cuando la contratación se haya llevado a cabo por medios electrónicos, no a lo mejor verbalmente, presencialmente. Entonces, los puntos que hay que trabajar y que habría que mirar con el 2.2 de la Ley de Impulso de Sociedad de la Información. El punto 5 lo que te habla es de que el gobierno puede realizar modificaciones. Se guarda en ese punto, pues, como pone, podrá ampliar el ámbito de aplicación de lo dispuesto en el apartado 4, empresas o entidades que no presten al público en general servicios de especial trascendencia, etcétera, etcétera. Vale, es un poco ese punto que dice el gobierno se guarda un pequeño as en la manga por si tuviera que realizar algún tipo de modificación. Y ahora viene uno que nos va a hacer pensar. El 6. Dice, las facturas electrónicas deberán cumplir en todo caso lo dispuesto en la normativa específica sobre facturación. Asimismo, los sistemas y programas informáticos o electrónicos que gestionen los procesos de facturación y conserven las facturas electrónicas, las facturas electrónicas, deberán respetar los requisitos a los que se refiere el artículo 29.2J de la Ley 58/2003 General Tributaria y su desarrollo reglamentario. ¿Les suena? Los sistemas y programas informáticos electrónicos que gestionen los procesos de facturación y conserven las facturas deberán respetar los requisitos a los que se refiere el artículo 29.2J, que hablaba de que sus programas tienen que cumplir una serie de seguridad. Y que al final nos hacía, oye, pues esto era lo que estábamos mirando anteriormente. Oye, espera un segundo. Pero es que esa no era la ley antifraude. No, un momento, la ley antifraude habla de modificaciones en muchas. Habla de modificaciones en muchas leyes. Y recuerdan que una de las modificaciones era en la general tributaria. Y la ley antifraude nos decía, los programas que gestionen las facturaciones, etcétera, que lo vimos anteriormente. Punto 6, ahí tienen la relación directa. Las otras te relacionan, pero el punto 6 del artículo 12 de la ley CREA y CRESE se relaciona directamente con la ley antifraude. Son puntos de sinergia existentes o de conexión que ustedes quisieran buscar entre la parte de la ley antifraude y de la ley CREA y CRESE, sería este punto 6. Si tuviéramos que resumir, oye, dime la relación existente entre una y otra, punto 6 de la ley CREA y CRESE. ¿Vale? 7. Las empresas prestadoras de servicios a caluz del apartado 4 deberán facilitar acceso a los programas necesarios para que los usuarios puedan leer, copiar, etc. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que usen estos servicios pues, tendrán derecho pues, a obtener la información que necesiten, descargarla, etc. Punto 8. El periodo durante el que el cliente puede consultar sus facturas por medios electrónicos establecido en el artículo 2.1b no se altera porque aquel haya resuelto su contrato con la empresa o revocado su consentimiento para recibir facturas electrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros acabamos un contrato y tú tienes facturas mías, yo te las puedo seguir solicitando. Y aquí enlazo con el punto que decía, yo puedo dejar de ser tu cliente porque tengo un contrato de 2 años, pero es que durante 4, recuerdan que lo vimos anteriormente, yo puedo pedirte copias de esa factura. ¿Vale? Entonces lo que te quiere decir el punto 8 es, oye, yo puedo tener un contrato contigo, puedo tener una relación X,
Y una vez finalizada, tú tienes que cumplir con el otro punto, que es, oye, durante 4 años me lo tienes que dejar. Y ahí surge una pregunta, o me surge a mí, vale, durante 4 años desde que finalice la factura. Igual si en el contrato pongo que los 4 años empiecen cuando finalice el contrato, gano 6, gano 2 años más. Y ahí lo dejo ahí en el aire, porque como decía antes, después están las interpretaciones y cómo uno quiere redactar los contratos que tienen relación. ¿Vale? Los 4 los tengo. Pero si yo tengo un contrato de 2 y digo al finalizar empiezan los 4, al final tengo 6. ¿Vale? Son cosas a tener en cuenta. Como les digo, esto ya es muy interpretable por todas las personas aquí, los que se encuentran a través de la red. Las empresas que están obligadas a ello no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso a las personas que han dejado de ser clientes a sus facturas, serán sancionadas con apercibimiento a una multa de hasta 10.000 euros. A rascarse el bolsillo un poco si no cumplimos con lo que pone aquí. ¿Vale? Todo, como decíamos anteriormente, si puedes decir, oye, mira, es más baja que la otra. Sí, pero tienes más clientes. Cuidado que te está diciendo, ya está terminado con cada persona que te venga a lo mejor con esto que incumpla. ¿Vale? Idénticas sanciones ponerse a las empresas que presten servicios al público en general, de especial trascendencia económica, que no cumplan las demás obligaciones previstas en el artículo 2.1. Bueno, pues, sanciones de 1.000 euros, que no es poca cosa. El procedimiento de acreditación de la interconexión y la interoperabilidad de la plataforma se determinará reglamentariamente. Va a existir un reglamento que nos va a hablar de la interconexión y la interoperabilidad de las plataformas, por ejemplo, con las entidades. Vale, y ahí sí les digo que si quieren mirar algo sobre esto, pueden ver Verifactu, que lo pueden ver en internet. ¿Y cuándo entra en vigor? Porque ya hemos hablado de esta ley Crea y Crece, hemos hablado de la facturación electrónica, pero ¿hasta cuándo tengo? Lo dije al principio así de pasada, pero ya les digo que aparece la disposición final octava de esta ley de creación y crecimiento de empresas. El capítulo 5, que es uno, aparte entró en vigor a partir del 10 de noviembre de 2022, y el artículo 12, que es el que estamos estudiando, relativo a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales, que producirá efectos para los empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a 8 millones de euros al año de aprobarse el desarrollo reglamentario. ¿Lo que quiere decir? Fue aprobado en septiembre de 2022. Toda empresa, todo profesional que facture más de 8 millones de euros tendrá que tener esto implantado y funcionando antes de septiembre de 2023, antes de septiembre de este año. El resto de empresas y profesionales tienen que tenerlo antes de septiembre de 2024. Empresas que facturen más de 8 millones de euros tienen que tenerlo antes de septiembre de este año, de 2023. Empresas y profesionales que facturen menos de 8 millones de euros tendrán que tenerlo para septiembre de 2024. Datos destacables que podemos escoger de una manera global de esta ley de creación y crecimiento de empresas sería que todos los empresarios y profesionales deberán expedir relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales, obligado cumplimiento. Los sistemas y programas informáticos a utilizar deberán responder los requisitos a los que se refiere al artículo 29.2J de la Ley General Tributaria y su desarrollo reglamentario. Y les puse ahí ley antifraude, para que lo recuerden. Es la que entra ahí. Y es la que nos hablaba, recuerdan, que los sistemas y programas informáticos que vayamos a utilizar deben garantizar pues, la integridad, la conservación, la accesibilidad, la legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de los que no quede la debida temas mismos. La trazabilidad, si hago un movimiento, tiene que quedar memorizado, tiene que quedar trazado para que se pueda auditar, evaluar, consultar. Las empresas que están obligadas a ello no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso a las personas que han dejado de ser clientes a sus facturas serán sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros. Como decíamos, los que no cumplan con lo que se dice anteriormente, las empresas y profesionales que no cumplan pueden sufrir una multa de hasta 10.000 euros.
Por último, entrada en vigor. Septiembre de 2023, empresas y profesionales con una facturación mayor de 8 millones de euros. Septiembre de 2024, resto de empresas y profesionales. Esto sería un poco, de forma general, de forma genérica, la estructuración, vamos a decirlo así, o el resumen de los datos más destacables que podríamos hablar de facturación electrónica dentro de la ley CREA y CRES. Y aquí, ya una vez hemos visto, porque si hacemos una revisión general de la ponencia que hemos realizado durante el día de hoy, podríamos hablar de esa base de digitalización que hemos hablado desde un principio. Digitalización de la sociedad, tenemos una sociedad digitalizada, tenemos unas empresas digitalizadas y tenemos una serie de normativas que, vamos a decirlo así, nos dan caña para que establezcamos unos parámetros de adecuación en los cuales podamos tener nuestra información segura. Estamos en un área de digitalización completa. Estamos constantemente en cambios en digitalización. Estamos constantemente utilizando herramientas y tecnologías digitales, tanto en el sector empresarial como en la sociedad. En ejemplo, en el sector empresarial, las herramientas tecnológicas que utilizamos para mejorar nuestros procesos. En la parte de la sociedad, simplemente la utilización de aplicaciones. Pero verificamos de dónde vienen esas aplicaciones. Segundo punto, verificamos cuando enviamos un correo electrónico con archivos adjuntos. Enviamos los archivos importantes cifrados a otras personas. Estamos en un ambiente digital en el cual necesitamos securizar la información. Y dentro del sector empresarial, dentro de estas normativas que nos van a ayudar a asegurar la información y a luchar contra los posibles delitos que puedan producirse, estaría la ley antifraude y la ley de facturación electrónica. Ley antifraude, que es conocida así, pero que, como vimos, tiene otro nombre mucho más largo, que lo que ayuda es a luchar contra el fraude fiscal y contra esas medidas que pone medidas para luchar contra esos delitos económicos que puedan producirse, y la ley de facturación electrónica, que es uno de los puntos que entra dentro de la ley de creación y crecimiento de empresas y que nos habla y enlaza con la ley antifraude, sobre todo en el punto 6, recuérdenlo. Nos están diciendo que la facturación electrónica es obligatoria, nos da una serie de parámetros que tenemos que darle a nuestras empresas, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, y también nos dice que los programas que utilicemos, recuerden, el punto 6, deben coincidir con lo que decía la ley antifraude, o sea, tiene que cumplir con todas aquellas dimensiones de seguridad para que nos lo den como válido. Si no, empezaría el baile de las sanciones, de las multas, ¿vale? Un poco para que tengan ese bloque general que entra dentro de la seguridad de la información. Ese punto en el cual decimos todo esto engloba, está encuadrado en la seguridad de la información, en la seguridad digital. Seguridad de la información, podríamos hablar del Reglamento General de Protección de Datos. Seguridad digital, ya podríamos empezar a relacionar el Reglamento General de Protección de Datos con el Esquema Nacional de Seguridad, con la parte que hablamos de la ISO 27001, o incluso podríamos empezar a relacionar esa seguridad en el movimiento de información con la directiva NIS2 anteriormente, que ya la pueden consultar en el portal de Administración Electrónica del Gobierno de España y que va a afectar a toda Europa. ¿Por qué? Porque estamos en un ecosistema digital completo. En este ecosistema digital completo tendríamos que tener en cuenta también el movimiento que vamos a poder realizar a quien tenga relaciones con países de la Unión Europea a través del reglamento IDAS, que es el que nos va a hacer movernos a través o utilizando nuestro certificado digital con otros países de la Unión Europea. Con nuestro certificado digital vamos a poder en un futuro cercano realizar muchísimas operaciones con otros países, por lo que el ecosistema digital crece hasta el punto que nos va a permitir realizar todas las acciones que realizamos a nivel analógico, vamos a decirlo así, a través de medios digitales. Por lo que para llegar a ese punto tenemos que ir hacia adentro, como hemos hecho ahora, y hablar de la digitalización en empresas, en sociedad y las normativas que nos encuadran para que podamos hacerlo de forma segura. Y una de ellas, dentro de la parte económica, sería la ley antifraude y la ley de facturación electrónica. Dos pilares, dos puntos que no quisiera dejarlos pasar y que los comento ya para finalizar. Son dos patas fundamentales y son la prevención y la formación. La prevención es justamente lo que ustedes están haciendo ahora. Oye, yo quiero saber qué es lo que está sucediendo, quiero saber qué es lo que nos viene, porque
Lo que quiero es hacer las cosas bien, lo que quiero es saber cómo puedo hacerlas y qué es lo que tengo que buscar. ¿Por qué? Porque quiero tener cuidado. ¿Recuerdan la estadística que sacamos de la Agenda Digital de Canarias, donde se veía que se trabajaba la seguridad TIC y que la parte de envío de facturas y de firma digital estaba subiendo muchísimo, pero que quedaba? Pues esa parte es la parte de prevención y formación. Están adquiriendo unos conocimientos ahora mismo sobre facturación electrónica y ley antifraude dentro del mundo de la seguridad digital y de seguridad de la información que deben continuar. El punto de prevención ya lo tienen claro y ahora lo que deben hacer es pues, seguirse formando para adquirir o para llevar adelante proyectos de estabilización de lo que son programas o sistemas de facturación electrónica dentro de sus empresas o como profesionales. Yo por mi parte agradecerle a FEMEPA y a FEMETE la oportunidad y a las oficinas de la red SIDE por trabajar, incluso felicitarles a través también de la Asociación ProDigital de FEMEPA por estas acciones, porque realmente hace falta esa parte de concienciación, de formación para las empresas y profesionales, simplemente para que conozcan lo que existe, los límites que tienen, esas entradas en vigor, ¿no? Para que puedan tomar las medidas necesarias y, oye, pues puedan acogerse a todas las soluciones que puedan. Yo por mi parte he terminado y con esta, porque ahora quisiera exponer la del compañero Sergio. Van a pasar con la de Sergio, ¿vale? Les comento lo que voy a hacer. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer, el compañero Sergio Hernández, que lamentablemente no puede estar hoy con nosotros por motivos personales, me ha pasado su presentación, que yo intentaré exponerles en la medida de lo posible para que conozcan lo que hablábamos de esas herramientas digitales o de unas herramientas digitales que son las que él trabaja, que me hubiera encantado que estuviera aquí, que él desarrolla, porque podría haber puesto ejemplos de diferentes empresas o sectores que le están, a los que desarrolla proyectos y seguramente podría haber resuelto muchas dudas, pero yo en la medida de lo posible pues voy a comentarles la presentación que él me ha enviado. Disculpen un segundo que voy a beber agua. Vale, ok. Perfecto, gracias. Bien, pues ya hemos visto una parte en la que en la primera exposición donde hablábamos no solo de la importancia de los medios digitales, de la seguridad de la información y que estuvimos hablando de la ley antifraude y de facturación electrónica. En esta parte un poquito más técnica se vería cómo realizar o cómo implementar sistemas o programas que permitan realizar estas facturas electrónicas, ¿no? En este caso, Sergio, que me envió esta transparencia, quería hablarles de Odoo. Odoo es una herramienta de software libre que pueden utilizar ustedes mismos para todas las personas que estén presentes hoy en la charla y que podrían ponerse a cacharrear, a jugar con este programa, con este software, y que lo que permite pues, es crear CRM, permite gestionar ventas, permite gestionar almacenamiento, permite llevar contabilidad, permite llevar gestión de proyectos, mailing, etc. Tiene una capacidad grande de poder desarrollar proyectos a medida para las empresas y que puedan crear sus propios sistemas de trabajo para la facturación electrónica. Aquí lo que quería comentar es la parte del ERP de Odoo. El ERP que lo que permite es gestionar una serie de parámetros, como decimos, realizarlos o ponerlos a medida para que la empresa pueda utilizarlos. Aquí nos comenta que gestión de proyectos, gestión financiera, recursos humanos o herramientas de marketing, entre otros. Y que dice, la mayor ventaja reside en la posibilidad de controlar desde un solo lugar todas las áreas que afectan a nuestro negocio. ¿Esto qué quiere decir? En un momento dado tenemos un programa que nos permite acceder a todas las áreas, a toda la información de nuestra empresa. Yo hago un inciso en este punto en el cual en un programa en el que podemos acceder a todos los parámetros, lo que tendríamos que hacer es trabajar la trazabilidad que Sergio a medida que
todos los movimientos queden almacenados, como decíamos, trabaja muchísimo parte de trazabilidad de la documentación y te permite efectuar esas gestiones no solo de la facturación, sino también de los procesos de trabajo, en el cual podrías verificar en un momento dado y a golpe si estás gestionando un proceso de trabajo, además de la facturación electrónica, un proyecto, lo que fuera, quién ha modificado qué, cuándo, dónde, etc. Entonces te permite una serie de parámetros de trabajo muy interesantes para que cada empresa haga a medida su programa. Aquí ponía un ejemplo de facturación. Entiendo que lo que iba a explicarle era la parte de facturación electrónica que cumplía o cómo cumple con los puntos. Ellos lo tienen ya preparado, ¿no? Lo han desarrollado. Cumple con los puntos exigibles en la ley de facturación electrónica, de la parte de ley de la creación. También con la antifraude, porque es un programa que cumple con los puntos exigentes. ¿Qué faltaría cuando salga el reglamento? Entiendo que cuando sea el reglamento verificará que su sistema de trabajo funciona. Bueno, aquí hay una imagen visual que, como les digo, ustedes pueden acceder, es un software libre, en el cual te muestran los parámetros, serán los bloques que puedes ir trabajando para crear tu proyecto. Aquí podemos ver pues, conversaciones, calendarios, contactos, marketing, compra, inventario, fabricación, reparaciones. Bueno, es que dependiendo del sector, esto lo he bastante con Sergio, dentro del sector en el que queramos desarrollar el proyecto, pues habrá que especificar los bloques que quieras implementar. Entonces te da la facilidad o duda hacerlo, como decíamos, a medida. Valor exclusivo, todo lo que necesitas con una experiencia de usuario de primer nivel, familia de aplicaciones que funciona a la perfección, modelo de desarrollo de código abierto, con un diseño técnico moderno y elegante, se aplican automáticamente todas las mejoras realizadas a Odoo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando actualiza los bloques que utilizas de Odoo, pues ellos lo actualizarán también para todos sus clientes, ¿no? En el área de contabilidad y facturación, que era una de las partes que es muy interesante que se conociera durante la charla de hoy, se verían esos puntos en los cuales se crea una sinergia, se crea una relación con lo que dice la ley de facturación electrónica, con lo que dice la ley Crea y Crece sobre la facturación electrónica. En ese punto, cuando tú quieres dar esa parte, se trabaja todos los requisitos exigibles y aparte en la parte de trazabilidad hay una parte de seguimiento que es la que yo tengo la suerte de trabajar con Sergio, que es en la parte de securizar los movimientos, ¿no? O sea, al final una trazabilidad donde asegura los movimientos y verifica los movimientos existentes de cada uno de los puntos del programa realizado. Aquí pues nos habla pues envío de la facturación española, de la facturación electrónica española a fase. La gestión del envío se realiza mediante los certificados con los que se firma. Ya nos habla de la instalación, cómo se realizaría, la configuración y el uso. Esto bueno, es un punto más técnico. Entiendo que Sergio lo habría puesto en su presentación porque lo que quería era mostrar cómo se realizaba. Incluso me consta que quería intentar hacer una demostración. Intentaremos, si hablaré con él, a ver si podemos, aunque sea, tenerla en un pequeño... en un vídeo, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver, y hablaré con FEMEPE y con FEMETE por si quieren colgarlo y que se vea pues ese camino que lleva, cómo se realiza rápidamente y que se vea cómo soluciona, cómo entra dentro de lo que exige la facturación electrónica. Bueno, aquí diferentes puntos que son los que se pueden trabajar con los bloques de trabajo para lo que es la realización o el desarrollo de ese sistema de facturación electrónica que puedo utilizar y como les digo, lo moldean o lo hacen a medida para cada una de las empresas y que bueno, al final te va a solucionar vamos, en gran medida todos esos puntos que a día de hoy todavía no se conocen para lo que es la tramitación, que es lo que van a exigir para poner ese sello a los programas que lo puedan efectuar. Bueno, aquí otros puntos que entiendo los puso para él poderlos explicar. Fiscal, etcétera. Y por último, lo que es la parte de información general, que es donde ellos cuadran y ven o donde ellos exponen la finalidad de un programa o de un sistema de un desarrollo realizado para una empresa X, ¿no? Dependiendo de a lo que se dedique.
Bueno, las ventajas, las diferencias, etcétera, y aquí no voy a entrar porque habla un poquito de la parte de lo que es Odoo, cómo lo puedes personalizar y un poco los costes que tendría, que al final el programa, como les digo, es gratuito. Pueden entrar en internet, lo pueden buscar, es gratuito. Por último, y no menos importante, esta se lo pedí a él, esta aplicación que es para autónomos, la pueden buscar, Focus 360, la pueden buscar a través de Play Store, y es una aplicación desarrollada y especializada para autónomos. Está en pruebas, están pasándoselo a muchas personas, muchos profesionales y empresas, porque está en prueba, está realizándose, y es uno de los aplicativos que va a cumplir expresamente con lo que pone la ley de facturación electrónica y la ley antifraude. Está en desarrollo, le iba a nombrar, me lo comentó, yo le dije, oye, pues pásamelo para yo comentarlo. Las personas que estén interesadas no solo pueden descargársela y cacharrear con ella, sino que además pueden escribir un correo, lo que sea, para efectuar consultas, y se les contestará, y bueno, cuando se ponga en marcha, pues ya se comunica. Dime. ¿Tiene que ser solo en móvil? Ahora mismo solo en móviles. Está preparándose también para aplicativos web, para que pueda acceder con equipos, pero ahora mismo está preparado para móviles. Debido precisamente al estudio que las personas, como comentábamos al principio, cada vez utilizan más el móvil para sus interacciones, tanto personales como profesionales. Bueno, esta sería la última de Sergio, que como les digo, lamentablemente no puedo estar con nosotros, pero hablaré con él a ver si puedo, aunque sea, hacernos una pequeña explicación para poderla colgar y poner, y que, oye, si tienen alguna consulta o duda, que él les pueda responder. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Mira, yo quería preguntar, ¿facturar? Que antes comentaste en Facturae que servía para hacer la factura, porque yo, por ejemplo, en mi empresa la uso para las facturas a las administraciones públicas. ¿Se puede usar para ir haciendo las facturas ahí? Es que te entendí algo de eso, yo lo entendí mal. Lo puse como ejemplo de tipo de facturación cuando hablábamos de estructurada. Precisamente sería interesante saberlo, porque creo que sí. No te lo voy a asegurar al 100%, pero creo que sí, porque tú puedes ir metiendo ¿cómo se dice? Los receptores de tus facturas, ¿no? Tú puedes poner emisores y receptores. ¿Qué es lo que tiene bueno Facturae? Facturae, si lo habrás notado, cuando uno trabaja con una administración pública y trabaja con Facturae, en el momento en el que tú modificas una factura, se va quedando la trazabilidad. Se te queda la anterior. Entonces, Facturae lo que es, las personas de los que están aquí o de los que estén acompañándonos por redes, si trabajan con Facturae, si han tenido que modificar alguna factura, se habrán dado cuenta que las anteriores quedan ahí ancladas, y que es precisamente para asegurar la trazabilidad de la información que se está trabajando. Pero a tu pregunta concreta de si también se podría trabajar, vamos a decirlo así, con empresas, creo que sí, pero no me quiero aventurar, porque cierto es que yo la trabajo, pero la he trabajado con pública. Hago las facturas cuando tengo que mandarlas al Face. Y la pregunta era esa, que si, ¿sabes? Podría yo empezar con mis clientes que no son de las administraciones públicas, empezar a hacerlas. Entiendo que sí, porque cuando uno va a agregar un cliente, fíjate que nos pide, o la parte en la que tenemos que poner las identificaciones, identificación fiscal, identificación contable, etcétera, si es una entidad pública, creo que lo podemos hacer con una privada. Y entiendo que sí se debería. Cuidado, no lo he probado. Es una muy buena pregunta, porque los que hemos trabajado con administración pública, pues lo hemos hecho, pero te lo cojo como apunte. Voy a probarlo, porque sí. Sí, porque es un programa de facturación para las administraciones públicas, y digo yo, debe de ser también para las privadas. Es más, voy a hacerla. De hecho, me acabas de... Haré la prueba. Pero sí, yo lo utilizo también para pública, pero fíjate, puede ser que valga para la privada. Habrá que probar, no lo sé. Gracias. Rodrigo, no sé si me escuchas. Sí. Bueno, felicitarte por la ponencia. Yo, en primer lugar, preguntarte dos cositas. Uno, ¿quién es Sergio? Porque me interesaría... Nosotros estamos desde FEMETE intentando implementar el Odoo dentro de nuestra estructura, porque creemos que, como dices, es un gran programa abierto y que puede ayudarnos mucho a la hora de la gestión, porque integra, como tú dices, todo lo que es la gestión de la empresa dentro de lo que es
todo, CRM, facturación, inventario, todo, lo tiene todo prácticamente. Lo conozco el programa y la verdad que estoy muy interesado en él. Y me gustaría, no sé si vosotros, o no sé si tú o Sergio, esa persona que comentas, o tenéis algún tipo, porque al final lo importante en todo esto es que tener una empresa detrás que te acople el programa a tu empresa, a tu gestión, ¿me entiendes? A lo que tú realmente haces, ¿no? Y efectivamente lo bueno que tiene Odoo además es que luego puedes pasar todos los datos a Big Data y eso para nosotros es tremendamente importante, ¿no? El poder luego analizar los datos, como decías antes al principio de tu ponencia, en el tema de Big Data, con lo cual me gustaría, también tengo conectado a la conferencia a Cristóbal Rodríguez, que es nuestro especialista informático, el poder contactar, no sé si contigo, con Sergio, con esa persona que comentas, porque creemos que todo lo que podamos aprender para implementarlo dentro de nuestra estructura, que estamos de alguna manera con algunos programas, pues creemos que ya obsoletos, ¿no? Y que el Odoo nos puede implementar una ayuda tecnológica importante, ¿no? Sin problema, además, Sergio Hernández. Además, va bastante a Tenerife, es de Tenerife, está afincado aquí y trabajamos mucho juntos y sin problema les pondré en contacto y les facilitaré el contacto para que se ponga, para que puedan hablar con ustedes. Y si es muy importante, sobre todo lo que has especificado, perdona que te tutee, Por Dios. la parte de lo que es la trazabilidad y el traje a medida, lo que es buscar una solución que se adapte a la funcionalidad, en este caso, de la organización, incluso de los sectores o empresas que quieras trabajar. Muy bien, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Buenos días, Rodrigo. Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Tenemos un par de preguntas en el chat y vamos a ver. La primera, de Antonio. ¿Cómo se puede adaptar un empresario individual a la factura digital si a día de hoy no cumple con la protección de datos, dado que no le da la relevancia que tiene? ¿Cómo se le puede llegar a este empresario individual? Buena pregunta. Estamos hablando de un empresario reacio a la seguridad de su información. Estamos hablando de una persona que, en primer lugar, hay que enseñarle a que valore su información. Ese tipo de perfil existente, por supuesto, lo que habría que hacerle ver primero es, oiga, ¿qué información es la que trabaja usted en su empresa? ¿Qué valor le da usted a esa información que trabaja usted en su empresa? Y a partir de ahí decirle, sabe que si usted pierde esta información puede pasarle esto, esto y esto. Pero es que aparte, usted, si usted no quiere darse de alta en el Reglamento General de Protección de Datos, allá usted con sus riesgos, pero es que aparte, como usted como empresa estará en contacto con otras empresas y el mismo sector empresarial es el que le va a exigir a usted que se digitalice, porque uno puede decidir si mi empresa se digitaliza o no. Pero lo que yo no puedo decidir es que los demás se digitalicen. Y los demás tienen que entrar, porque como vimos al final el peligro son las sanciones. A ese tipo de perfiles lo que habría que decirle es, ¿cuenta usted con este tiempo? La importancia de su información es esta, hacer un pequeño estudio de, oiga, ¿qué es lo que maneja usted? Esta es su información. ¿Qué valor le da usted a esto si usted lo pierde? Y a partir de ahí, claramente hablarle de la adaptabilidad. Cada uno hace. Nadie va a obligar a nadie. Es que no lo obligamos nosotros, lo obliga la ley. Y es decir, a partir de ahí, si usted no cumple con esto, entra fuera de todo lo que se va a permitir. Incluso será, si por ejemplo lo está haciendo en archivos tipo Excel, tipo Doc, haciendo facturas de ese tipo o incluso a mano, va a quedar totalmente obsoleto y la multa puede ser considerable, como vimos, ¿no? Entonces un poco sería hacerle ver no solo la parte de RGPD, sino también hacerle ver la parte de facturación electrónica y la relación que tiene con la ley antifraude. De esa forma ya, oye, y ya usted decide, pero es que si no va a quedar fuera. Porque es que si usted trabaja para empresas, es que una empresa le puede exigir a usted que le dé una factura de hace 3 años. Y como usted modifique algo de esa factura y no pueda demostrar la modificación, va a tener un problema, porque tiene que ser evaluable y tiene que existir la trazabilidad. Entonces, es un punto complicado en sí por la forma de ser de estos perfiles. Son tipo rocas endurecidos, ¿no? Son perfiles endurecidos y que lo que hay que hacer es hacerles entender que no solo tienen que cambiar ellos, es que ha cambiado su contexto de trabajo.
No sé si... Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Ah, por favor. Tenemos otra pregunta por aquí por el chat. Es una pregunta muy concreta respecto a la Asintra, la Asociación de Talleres de la provincia de Tenerife, sobre si está desarrollando algún programa de facturación específico. Cuando contactemos con el secretario de esta asociación, la responderemos No te he escuchado. personalmente. Disculpa, no te he escuchado bien. He escuchado algo de tema de sector mecánico, si no entiendo mal, pero no Sí, entendí nos la han hecho pregunta. una pregunta, nos han hecho una pregunta sobre si la asociación de talleres de la isla de la provincia de Tenerife está desarrollando algún software de facturación específico, y lo que estaba contestando es que cuando podamos contactar con el secretario de Asintra, responderemos la pregunta personalmente. Ah, vale, perdona, pensé que estaba... Vale, disculpa, pensé que era a mí la pregunta. De todas maneras, por adelantarme a la respuesta, que no me consta, ¿eh? No me consta que se esté desarrollando un programa de facturación en concreto de la asociación de talleres. Vamos, a lo mejor no me he enterado, pero diría que no están desarrollando pero podría ser a lo mejor una idea potente el poner a Odoo en esta línea, ¿no? En desarrollar programas de sectoriales, ¿no? Podría a lo mejor ser un tema interesante, no sé. Muy bien, no tenemos más preguntas a través del chat. Vale, Ok. perfecto. Pues nada, muchas gracias, Rodrigo, por esta excelente gracias. ponencia. Ya por nuestra parte, vale, comentarle que tanto de la red CIE digital de FEMEPA como de FEMETE estamos a su disposición. Por parte de la compañera Tenerife estarían Felipe Pino y Miguel. Ahora le proyectamos, vale, la pantalla con los datos de contacto. Y por parte nuestra estaría tanto mi compañero Mario como yo. Igualmente ahora le pasamos el número de teléfono, la extensión y el correo electrónico. Cualquier duda relacionada con la transformación digital, la ayuda, subvenciones, ¿vale? Estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.